¿Qué tienen en común los vampiros, sucubos e incubos? Estas entidades no solo se alimentan de la energía humana, sino que encarnan los deseos más oscuros, desafiando las normas de poder y género que nos han moldeado durante siglos. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy, revelaremos los secretos ocultos detrás de estas figuras míticas, explorando sus conexiones con Lilith y otras entidades legendarias que han dominado nuestras pesadillas desde tiempos ancestrales. ¿Te atreves a conocer el poder que se oculta en la oscuridad? Los sucubos e incubos son figuras mitológicas que han aparecido en diversas culturas a lo largo de la historia, y se les conoce principalmente en las tradiciones judeocristiana, medieval y esotérica. Aunque ambos son tipos de demonios asociados con los sueños y el existen muchas capas de complejidad en torno a sus orígenes y simbolismo. Un sucubo es un demonio femenino que se dice que seduce a los hombres mientras duermen para robarles su energía vital a través del contacto. Un incubo, por otro lado, es la contraparte masculina, que se aprovecha de mujeres mientras duermen. Ambas entidades son conocidas por agotar a sus víctimas, dejándolas debilitadas, y en algunos relatos, pueden causar enfermedades o incluso la muerte. Los vampiros son criaturas míticas que han estado presentes en diversas culturas durante siglos, asociadas con la inmortalidad, la muerte y el consumo de sangre. Aunque el arquetipo del vampiro moderno proviene mayormente de la Europa del Este y fue popularizado por novelas como Drácula de Bram Stoker, la figura del vampiro tiene una historia mucho más antigua y compleja. Lilith, Lilitu y Lilu revela una profunda conexión con temas de sexo, poder y la vida nocturna, que a lo largo del tiempo han moldeado nuestras creencias sobre lo demoníaco y lo sobrenatural. Estas entidades, tanto mitológicas como folclóricas, tienen en común su capacidad para atraer, seducir y drenar la energía vital de los humanos, mientras desafían las normas de poder y género en las culturas donde nacen. A continuación, exploraremos estas conexiones, resaltando cómo cada figura refleja aspectos del deseo, el control y la transgresión. Lilith es una figura compleja que ha evolucionado a lo largo de los siglos. En la tradición judía y mesopotámica, Lilith es a menudo descrita como la primera esposa de Adán, quien, al rechazar someterse a él, fue expulsada del jardín del Edén. Más tarde se convirtió en una entidad demoníaca, que ronda la noche, atacando a hombres y recién nacidos, y tomando forma de sucubo. El mito de Lilith comienza con su negativa a someterse a Adán, una narrativa que refleja su independencia y rechazo a los roles tradicionales de género. Esta resistencia al poder masculino es uno de los aspectos más fascinantes que conecta a Lilith con los vampiros, los sucubos y los incubos. Al igual que Lilith, estas criaturas no obedecen las normas sociales o religiosas que intentan controlar la femenina. En particular, los sucubos, demonios femeninos que seducen a los hombres durante el sueño, son vistos como versiones demoníacas de Lilith. En la tradición medieval, Lilith fue asociada con los sucubos, aquellos demonios que se alimentan de la energía de los hombres. Al igual que un vampiro que chupa la sangre para sostenerse, Lilith se alimentaba de la vitalidad de sus víctimas, tomando tanto su fuerza física como espiritual. Esta asociación entre la sexualidad y el drenaje de la energía vital es una característica común tanto en Lilith como en los vampiros. Lilitu, Lilu y los demonios mesopotámicos. Lilith tiene sus orígenes en los demonios mesopotámicos conocidos como Lilitu y Lilu, quienes son entidades nocturnas similares a los vampiros y sucubos en su naturaleza depredadora. Estos demonios rondaban en la noche, buscando hombres y mujeres para alimentarse de sus almas o su energía vital. Al igual que los vampiros y los demonios, Lilith y Lilu representan una amenaza tanto para el cuerpo como para el espíritu, aprovechando la vulnerabilidad de las personas cuando duermen. Lilitu, predecesora de los vampiros y sucubos. Lilitu es un demonio femenino de la mitología mesopotámica que, al igual que Lilith, acecha en la noche en busca de víctimas. Su hambre no es por sangre, sino por la vida misma, y se dice que causa enfermedades y debilidad. A lo largo del tiempo, Lilitu se fusiona con la figura de Lilith en la mitología hebrea,
pero su comportamiento vampírico, alimentarse de los vivos para sostenerse, y su naturaleza seductora la convierten en una precursora de los vampiros modernos. Lilu, incubo mesopotámico. Lilu es la versión masculina de Lilitu, un demonio nocturno que acecha a mujeres durante sus sueños. Es un claro precursor de los incubos, los demonios masculinos que seducen y tienen relaciones sexuales con mujeres mientras duermen. El Lilu, al igual que el incubo, se alimenta de la energía sexual de las mujeres, dejándolas debilitadas, un paralelismo directo con el vampiro, que deja a sus víctimas extenuadas tras beber su sangre. Vampiros, depredadores nocturnos. Los vampiros, como los súcubos y los incubos, son criaturas nocturnas que se alimentan de los vivos. La conexión entre estos seres y las figuras de Lilith, Lilitu y Lilu se basa en su poder para drenar la energía vital y su rol como depredadores sexuales y espirituales. El vampiro como figura de transgresión sexual. Al igual que Lilith, los vampiros desafían las normas tradicionales de la sexualidad y el control. Los vampiros, especialmente en las representaciones modernas, son figuras seductoras que utilizan el poder del deseo para dominar a sus víctimas. Este poder es similar al de Lilith y los súcubos, quienes seducen a sus víctimas para robarles su energía vital. La mordida del vampiro puede verse como un acto sexual simbólico, donde el intercambio de sangre se asemeja a una fusión física y espiritual, al igual que el encuentro entre un súcubo y su víctima. La energía vital robada. En el mito del vampiro, la sangre es el vehículo de la vida. El vampiro necesita sangre para sobrevivir, y en cada mordida, drena la energía vital de su víctima. Del mismo modo, Lilith, Lilitu y los súcubos e incubos se alimentan de la vitalidad espiritual de los seres humanos. En las culturas antiguas, la sangre y la sexualidad estaban profundamente conectadas con la vida misma, y tanto el vampiro como Lilith representan entidades que toman esa vida para prolongar su propia existencia. Súcubos e incubos, demonios de deseo. Los súcubos e incubos son demonios que, al igual que los vampiros, operan en el ámbito de lo nocturno y lo secreto. El súcubo es una figura femenina que seduce a los hombres durante sus sueños, drenando su energía a través del acto sexual, mientras que el incubo, su contraparte masculina, hace lo mismo con las mujeres. La sexualidad como herramienta de poder. Tanto Lilith como los súcubos e incubos utilizan la sexualidad como una herramienta de control y poder. En las narrativas tradicionales, la sexualidad femenina, en particular, se percibe como peligrosa cuando no está regulada por la sociedad patriarcal. Lilith, al rechazar someterse a Adán, simboliza este tipo de amenaza. Los súcubos, por su parte, se describen como mujeres que tienen relaciones con hombres para absorber su vitalidad, similar a como Lilith fue vista como una figura que robaba la vida de los recién nacidos y agotaba a los hombres. La conexión con los sueños. Uno de los aspectos más interesantes de los súcubos e incubos, así como de Lilith, es su relación con los sueños. Estas entidades aprovechan la vulnerabilidad de los humanos mientras duermen para atacarlos. De manera similar, los vampiros también se asocian con el sueño y la muerte, ya que a menudo cazan durante la noche y atacan a sus víctimas mientras duermen. La idea de que el sueño es un momento de vulnerabilidad resuena profundamente en estos mitos, y también refleja el miedo humano a perder el control en los estados subconscientes. Lilith, vampiros y la sexualidad femenina. Uno de los temas centrales que conectan a Lilith, los vampiros y los súcubos es el poder de la sexualidad femenina. Lilith es vista como una amenaza precisamente por su control sobre su propio cuerpo y su rechazo a someterse. Los vampiros, especialmente las figuras femeninas de vampiros, también son poderosas porque desafían las normas patriarcales, seduciendo y alimentándose de los hombres, algo que también hacen los súcubos. Lilith y los vampiros femeninos. Las representaciones de vampiros femeninos a menudo se basan en la figura de Lilith. Son seductoras, independientes y peligrosas. Al igual que Lilith, estos vampiros femeninos no temen utilizar su sexualidad
para obtener lo que desean. En la cultura moderna, los vampiros femeninos a menudo se presentan como mujeres que rechazan las restricciones sociales y viven según sus propias reglas, lo que refleja el mismo espíritu rebelde que Lilith personifica. El poder de la noche y el temor a lo desconocido. Todas estas figuras comparten una conexión profunda con la noche, un símbolo de lo desconocido, lo oculto y lo peligroso. Los vampiros, Lilith, Lilitu, Lilu, y los sucubos e incubos son criaturas de la oscuridad que operan en las sombras, aprovechándose del miedo humano a lo que no puede verse ni controlarse. La noche es el momento en que estas criaturas emergen y ejercen su poder. Para Lilith, la noche simboliza su libertad de las normas patriarcales y su capacidad para vivir fuera de las restricciones de la sociedad. Para los vampiros, la oscuridad es un refugio donde pueden cazar sin temor a ser vistos. Al igual que los sucubos y los incubos, Lilith y los vampiros simbolizan el poder del oscuro, lo misterioso y lo incontrolable. Los sucubos e incubos en sueños lúcidos y parálisis del sueño. Las experiencias modernas de encuentros con estos seres suelen relacionarse con parálisis del sueño, un fenómeno en el cual una persona se encuentra consciente pero incapaz de moverse, a menudo acompañada de alucinaciones que involucran presencias malignas. Algunas personas que experimentan parálisis del sueño describen sensaciones de presión en el pecho o contacto físico, lo que podría estar relacionado con los antiguos mitos de incubos y sucubos, causantes de pesadillas y enfermedades mentales. En la Edad Media, los sucubos e incubos no solo se relacionaban con el sino también con las pesadillas. Se creía que los sucubos e incubos eran responsables de trastornos mentales, agotamiento crónico, depresión, y hasta enfermedades como la epilepsia, que se consideraba una forma de posesión demoníaca. El papel de los sucubos e incubos en la magia. En algunas prácticas esotéricas y ocultistas, estas entidades no siempre fueron vistas como puramente malignas. En ciertos cultos y rituales de magia se creía que invocar a un sucubo o incubo podría otorgar poder mágico o conocimiento secreto, a menudo relacionado con la alquimia secreta, donde la energía es canalizada para propósitos espirituales. Sin embargo, tales prácticas siempre estaban plagadas de riesgos, ya que se decía que estas entidades fácilmente podrían corromper o destruir a quienes las invocaban. Nombres específicos de sucubos e incubos. Los textos antiguos de demonología, como el Maleus Maleficarum o la obra de Johann Bagia, un famoso demonólogo del siglo XVI, mencionan a ciertos sucubos e incubos por nombre, sugiriendo que estas entidades eran demonios específicos con identidades propias. Por ejemplo, Naama, hermana de Lilith en la mitología judía, también conocida como sucubo. Agrat Bad Malad, otro sucubo del folclore hebreo. Asmodeo, a veces considerado un incubo, este demonio está asociado con la lujuria y es conocido por corromper las relaciones entre parejas. Protección contra sucubos e incubos. En la antigüedad, se creía que ciertos rituales y amuletos podían proteger a las personas de los ataques de estas entidades. Uno de los métodos más comunes era el uso de amuletos cabalísticos, o símbolos sagrados inscritos en pergamino y llevados como talismanes. Otra creencia era que invocar el nombre de Dios o de figuras angélicas, como San Miguel Arcángel, podía repeler a los sucubos e incubos. Teorías sobre su existencia como entidades astrales. Algunas corrientes ocultistas modernas sugieren que los sucubos e incubos son entidades astrales que se alimentan de la energía humana. Según estas teorías, no son demonios en el sentido cristiano, sino parásitos energéticos que habitan en otras dimensiones y son atraídos por los deseos humanos, especialmente durante el sueño. Los sucubos e incubos han sido representaciones del temor y la fascinación humana, los sueños y la vulnerabilidad nocturna. Los vampiros. Criaturas míticas que han estado presentes en diversas culturas durante siglos, asociadas con la inmortalidad, la muerte y el consumo de sangre.
Aunque el arquetipo del vampiro moderno proviene mayormente de la Europa del Este y fue popularizado por novelas como Drácula de Bram Stoker, la figura del vampiro tiene una historia mucho más antigua y compleja. Un vampiro es generalmente descrito como una entidad no muerta que se alimenta de la sangre de los vivos para mantenerse inmortal. Se le representa como un ser con habilidades sobrenaturales, como la fuerza sobrehumana, la capacidad de transformarse y la seducción. Sin embargo, la representación del vampiro varía considerablemente entre diferentes culturas. El concepto del vampiro moderno deriva principalmente del folclore de Europa del Este, donde encontramos figuras como Strigoi. En Rumanía, se decía que los Strigoi eran almas inquietas de los muertos que volvían a la vida para acosar a los vivos. Algunos tenían la capacidad de volar o transformarse en animales. Nosferatu. En las regiones de habla eslava, el vampiro se conocía como Nosferatu, una figura de gran influencia en la cultura popular gracias a la famosa película de 1922. Bricolacas. En Grecia, un ser similar a los vampiros que regresaba de entre los muertos y se alimentaba de la sangre de sus parientes. La conexión con la peste y otras enfermedades. Durante la Edad Media, los brotes de peste y otras enfermedades devastadoras a menudo se atribuían a la actividad de los vampiros. Se creía que los muertos no descansaban en paz y salían de sus tumbas para extender plagas entre los vivos. De hecho, los síntomas de algunas enfermedades, como la tuberculosis, que causa pérdida de sangre, debilidad y piel pálida, podían haber inspirado la creencia en vampiros. Se realizaron exhumaciones de cadáveres en diversas aldeas europeas para matar a los supuestos vampiros responsables de las epidemias. El vampiro, como figura inmortal, también encarna el miedo a la muerte, pero de manera contradictoria, el vampiro también representa el terror a vivir para siempre. La idea de que los vampiros estaban atrapados en un ciclo interminable de necesidad y vacío existencial simboliza el dilema humano respecto a la vida eterna. Se decía que muchos vampiros en los mitos antiguos estaban condenados a repetir sus acciones y que su inmortalidad era una maldición, más que un don. Diferentes formas de vampiros en todo el mundo. Aunque el vampiro europeo es el más conocido, muchas otras culturas tienen sus propias versiones de vampiros. Aswang, Filipinas, un monstruo que se alimenta de sangre y carne humana. Tiene la capacidad de transformarse en diferentes animales y es especialmente temido por su capacidad de alimentarse de fetos y recién nacidos. Gyeonggi, China, los Jiangxi son vampiros saltarines que absorben la fuerza vital de los vivos. A diferencia de los vampiros occidentales, estos seres son descritos como cadáveres rígidos que solo pueden moverse dando saltos. Logoro, Caribe, un vampiro que toma la forma de una bruja, conocido por su capacidad de volar y su sed de sangre. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que los vampiros fueron invocados o controlados en prácticas de magia negra. El uso de sangre, un elemento vital tanto para la vida como para los rituales ocultos, es un tema recurrente en la alquimia y la magia. En algunas historias, los brujos y hechiceros realizaban pactos con vampiros o intentaban obtener la inmortalidad a través de la vampirización. Los vampiros han evolucionado de ser figuras del folclore y la superstición a convertirse en símbolos complejos que reflejan nuestros miedos más profundos sobre la muerte, el poder y la inmortalidad. Con raíces en la antigüedad y manifestaciones en todo el mundo, estas criaturas siguen capturando nuestra imaginación, ofreciendo una ventana a las partes más oscuras y profundas de la psique humana. La relación entre vampiros, súcubos, incubos, y figuras como Lilith, Lilitu y Lilu reside en su capacidad para desafiar las normas sociales y explotar los aspectos más oscuros de el poder y la vida nocturna. Todos representan depredadores que utilizan el deseo como una herramienta para drenar la energía vital de sus víctimas. Estas figuras, en su transgresión de las normas,
simbolizan el miedo humano a lo incontrolable y lo prohibido, así como el poder de la sexualidad y la vida nocturna para desafiar las estructuras de poder tradicionales. ¿Qué tan vulnerables somos realmente mientras dormimos? ¿Y qué podría estar acechando en la oscuridad de nuestros sueños? Es posible que estas figuras míticas, como los sucubos e incubos, sean manifestaciones de nuestros miedos más profundos hacia el deseo, el control y... Si estas entidades han existido en las historias y culturas de todo el mundo, ¿podrían tener una base más real de lo que creemos? Nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos, los estaremos leyendo con atención. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle un me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos mucho tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta pronto y felices lunas.